Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta segunda jornada del Congreso Internacional sobre Negociación Colectiva en el Sector Público. Nuevamente, muchas gracias a todos y todas por haber venido, a pesar de a veces no que la presencialidad aún sigue resistiéndose un poquito después de lo que vamos a hablar hoy, que es la irrupción del teletrabajo. Como todos sabemos, ¿no?, a raíz de la pandemia, pues el teletrabajo irrumpió con mucha fuerza, pero carecíamos de un marco regulador necesario y que fue difícil de conseguir, que además tiene muchas peculiaridades en el ámbito público, ¿no? Es el artículo 47 bis del EBEP, que regula de una manera un poquito particular respecto de la ley de trabajo a distancia. Y bueno, las empresas, ¿no?, también las empresas públicas y también el sector público en general, se vio con una situación que ha sido bastante complicada de implementar en la práctica. Y precisamente por eso contamos hoy con Clara Parisi Orenga, que nos va a explicar cómo salir de una negociación de un protocolo de teletrabajo viva, ¿no? Y a ver qué tal ha ido la experiencia, ¿no?, y qué habéis conseguido. Y sobre todo a mí me interesa mucho, y ya te anticipo que por ahí si nadie tiene preguntas yo tendré, sobre todo de cómo es la aplicación en el día a día de este protocolo, y si algunos de los mitos que hemos escuchado del teletrabajo, que además he ojeado tu presentación, perdona, si realmente son así. Entonces es un tema que a mí particularmente me interesa mucho, el teletrabajo. Yo creo que la gente que está en la sala seguramente también. Y bueno, Clara Parisi, para quien no lo sepa, pues és cap de servei de recursos humans de l'Ajuntament de la Vall d'Uixó. Aleshores, dono la paraula a Clara. Moltes gràcies per estar així avui. No, bon dia, moltes gràcies Àngela i Adrià per organitzar aquestes jornades, igual que l'Associació de Tècnics de Personal de l'Administració Local de la Comunitat Valenciana, que avui no ens pot acompanyar Trini, per la invitació, ja que considero que és un marc necessari per a la gent que estem treballant poder-nos juntar en aquestes jornades i ficar en comú tanta problemàtica que hi ha, perquè després cada un en el nostre despatx és difícil anar de forma sanitària. En primer lloc, vos presente, podem ficar la presentació? Sí, podem dir a l'escap. Voy a hacerla en castellano por si hay gente de otras comunidades autónomas. Yo vengo del Ayuntamiento de Vall d'Uixó, de la provincia de Castellón. Esta es la fachada de nuestro ayuntamiento. Tengo que sacar pecho. El Ayuntamiento de Vall d'Uixó, para que tengáis una idea, está formado por 330 personas. Tenemos prácticamente una igualdad entre hombres y mujeres. De estas 30 personas tenemos 290 funcionarios, de los cuales el 8% no son interinos. Tenemos un 39% de tasa de interinos que esperamos estabilizar en los próximos 2 años y no morir en el intento, y 40 laborales. Y desafortunadamente el origen del teletrabajo tiene lugar debido a la pandemia del COVID-19. Y digo desafortunadamente porque podría derivarse y haber sido fruto de cualquier otra circunstancia que no fuese de una pandemia. Entonces, nosotros tenemos el teletrabajo en vigencia desde el 12 de julio del 2021 y la duración es indefinida. Los orígenes fueron los reales decretos que establecieron el estado de alarma, el primero de ellos el 463-2020 de 14 de marzo, que finalizó el 21 de junio, y el segundo de ellos el Real Decreto 926 del 2020 de 25 de octubre, por el que se declaró nuevamente el estado de alarma hasta el 9 de mayo del 2021. En tercer lugar tenemos el Real Decreto Ley 29-2020 de 29 de septiembre de medidas urgentes en materia de teletrabajo, que fue el que modificó el TREBEP, añadiendo el artículo 47 bis, que es el que tenemos como regulación básica estatal de teletrabajo. El artículo 47 bis del EBEP, para tener un marco normativo genérico, tenemos que tener en cuenta que el primer apartado establece la definición del teletrabajo y dice que se considera teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse siempre que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación. El segundo apartado de este artículo determina la compatibilidad entre el teletrabajo y el trabajo presencial y establece que la prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial. En todo caso tendrá carácter voluntario y reversible, salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados. En este caso tenemos que tener en cuenta que aquí habla que será objeto de negociación colectiva, que es lo que posteriormente les expondré. El tercer apartado del artículo 47 bis habla de los mismos deberes y derechos, tanto individuales como colectivos, que el resto de personal. En cuarto lugar, habrá que la Administración deberá proporcionar los medios tecnológicos necesarios. En nuestro caso, el Ayuntamiento de Vall d'Uixó proporcionó 9 portátiles a las personas que no disponían de un ordenador en sus casas para que pudiesen realizar teletrabajo. Y el 30 de junio de este año se les informó que tenían 2 meses hasta el 31 de agosto para devolver dichos equipos, porque
teníamos personal que iba a incorporarse el 1 de septiembre, Explus y Empujus, que teníamos que disponer de medios tecnológicos para poderles ofrecer y que no trajesen ellos sus propios ordenadores de casa. Y por último lugar, el último apartado del artículo 47 bis establece que el personal laboral tendrá los mismos derechos. Por tanto, las 40 personas laborales que tenemos en el ayuntamiento, siempre y cuando puedan realizar sus trabajos a través de teletrabajo, lo pueden realizar. La disposición final segunda del Real Decreto Ley 29/2020 estableció que en un plazo de 6 meses tendrían que adaptarse las administraciones, y es por ello que nos pusimos manos a la obra. Aquí tenemos en una parte representantes sindicales de CESIF, representantes sindicales de UGT, de comisiones obreras. Al medio podéis ver a mi compañera, que es la secretaria de la mesa, que es la jefa de negociado de personal, la del medio es la regidora de personal, la de al lado soy yo. Entonces, se convocó a la mesa de negociación el día 18 de julio del año 2020, de junio, perdón, del 2021, con una propuesta inicial. No sabíamos si los sindicatos iban a estar de acuerdo con esa propuesta o iban a querer introducir excepciones. Entonces, en un primer punto se determinó que los servicios excluidos iban a ser estos 5. La justificación es sencilla. En primer lugar, policía local. En policía local, de los 50, representan un sexto de la plantilla. Este sexto de la plantilla son 56 personas, de las cuales 10 trabajan en oficinas, como es el comisario jefe, el intendente, los 3 inspectores, 3 personas agentes que son administradores y luego 2 personas que tenemos adaptadas en una segunda actividad. No se aceptó la posibilidad de que estas personas pudieran realizar teletrabajo. ¿Por qué? Porque en el momento en el que establecemos una excepción, la excepción acaba convirtiéndose en la regla general. Entonces, esto no implica que si esas personas en un momento puntual, como posteriormente veremos en las excepciones, se les haya podido acoplar un plan de teletrabajo personal, pero a personas concretas. Entonces, el servicio de policía local, a pesar de que hay 10 personas en él que forman parte de tareas auxiliares o tareas administrativas, no pueden realizar y todos tienen que ir presencialmente a realizar sus jornadas. En segundo lugar, la Oficina de Atención a la Ciudadanía, la llamada OAC. Trabajan 8 personas y estas personas tampoco pueden realizar teletrabajo. ¿Por qué? Porque en su complemento específico hay un ítem, que es el de atención al público, que tienen una cuantía superior al resto de auxiliares administrativos y, por tanto, su específico es superior. ¿Por qué? Porque al estar en la Oficina de Atención a la Ciudadanía deben estar presencialmente los 5 días de la semana, porque sus funciones, entre otras, son información y registrar documentos. Por tanto, esto no se puede realizar desde casa. Los sindicatos no se opusieron a ello. En tercer lugar, servicios sociales. Igual que ocurre con la policía local, es un sexto de la plantilla. Y hay personas en servicios sociales que podrían realizar sus tareas desde casa, porque, por ejemplo, un auxiliar administrativo que simplemente tramita o gestiona, como puede ser las funciones del técnico medio, podría hacerlo desde casa, o el asesor jurídico, que no atiende personas, o la trabajadora social o la educadora social el día de la semana que se dedica a hacer informes. Si tú tienes visitas 4 días a la semana y uno te lo organizas de modo que al final el teletrabajo lo que implica es un poco la libertad de autoorganizarse, no habría ningún obstáculo. Pero volvemos al mismo tema. Si realizamos una excepción, las excepciones acaban convirtiéndose en la norma general. Entonces, como norma, servicios sociales, las personas que forman parte de servicios sociales, incluidos los auxiliares administrativos, al final son de administración general, no pueden realizar teletrabajo. En cuarto lugar tenemos el Hogar Sagrada Familia, que es una residencia de personas mayores. Aquí trabajan auxiliares de enfermería, enfermeros, médicos, psicólogos y, por tanto, cocineros, pinches. No es posible realizar el teletrabajo. Y por último, la Brigada de Obras y Servicios. También son servicios necesarios y las tareas que realizan son tareas que no se pueden realizar desde casa. Dicho esto, pasamos a ver las condiciones del teletrabajo. Al menos un día a la semana debe realizarse el teletrabajo. Al menos no. Eso es lo que los sindicatos querían, fuera al menos. Entonces nosotros establecimos que, como máximo, un día a la semana, norma general. Luego ya vienen los planes personales de teletrabajo, que ahí sí que pueden ser 2, 3, 4 días, como veremos. Pero la regla general no puede ser en ningún caso más de un día. Un día a la semana está bien. Entonces, lo que establece fue que la jornada de trabajo semanal se distribuirá con carácter general, de forma que un día a la semana sea prestado servicio en régimen de teletrabajo y el resto de tiempo de forma presencial, de acuerdo con la jornada y horarios habituales. La segunda condición fue que al menos el 50% del personal estuviese trabajando presencialmente en las unidades administrativas y que al menos un día a la semana toda la plantilla de ese departamento o de ese servicio estuviera presencialmente. Os pongo un ejemplo. Nosotros en personal somos 6 personas, entonces debe haber 3 personas
cada día, menos los lunes, que es el día que yo considero que para finalizar, como hacer una especie de resumen de qué se nos ha quedado pendiente de la semana anterior y para organizar y proyectar lo que vamos a ver esa semana, considero que es el día, la mayoría de jefes de servicio también lo tienen los lunes establecido como trabajo presencial todo el departamento. Esto no obsta a que el día de teletrabajo sea rígido, al menos en mi departamento. Por ejemplo, en el caso de que hoy estuviésemos en Semana de Navidad o Semana Santa o vacaciones de verano y estuviese 2 personas de vacaciones y yo tengo que venirme aquí o cualquier otra persona tiene que desplazarse, pues la persona que hoy martes tendría que teletrabajar iría presencialmente y mañana, que estaría una persona más en la oficina, podría realizar teletrabajo sin ningún problema. La tercera condición era la presencia puntual requerida por necesidades del servicio. ¿Qué quiere decir? Pues eso quiere decir, por ejemplo, esta semana. Esta semana en personal, como podréis saber algunos técnicos de personal de administración local, estamos cerrando presupuesto, cerrando plantilla, RPT, negociando, cerrando las nóminas, la extra, los atrasos del 1,5. Entonces, esta semana y la semana que viene, si la gente está teletrabajando y hay varios días que no está toda la plantilla de ese departamento, o en intervención, por ejemplo, también para finalizar el año, o la persona que se encarga del pago de las facturas y de la gestión, es muy difícil, porque son 2 semanas que son las semanas más duras y de más carga de trabajo del año. Entonces nosotros, tanto esta semana como la que viene, no realizamos nadie teletrabajo y estamos todos presencialmente. Esto es en necesidades puntuales. Y por último, necesario que los responsables de las unidades administrativas sean los encargados del seguimiento. Es decir, cada responsable de cada unidad organizativa tiene que ser quien establezca los objetivos que deben cumplir las personas que realizan teletrabajo. Entonces, si tú le pones 5 objetivos y la semana siguiente ves que de esos 5 objetivos solo ha hecho uno, pues una de dos: o es que ese objetivo ha sido muy difícil, o tenemos que ver si es que esa persona ha estado enferma y no ha podido realizar, o que ha habido un extra de carga de trabajo, o que ha venido una situación excepcional y le has tenido que pedir, por favor, que ese punto lo deje para la semana que viene, entonces por eso no ha podido conseguir alcanzar esos 5 objetivos. Si esto se mantiene en el tiempo, ya podemos intuir lo que en valenciano decimos que a lo mejor es un malfainer. Entonces, el que es malfainer en su casa y en su puesto de trabajo. Esta persona sería susceptible de sacarla de la era del teletrabajo. De momento nosotros, afortunadamente, en 1 año y medio no hemos tenido que sacar a nadie. Sí que ha habido gente, hay gente que ves perfectamente que trabajan solos y no les hace falta que les estés diciendo, y hay gente que a lo mejor les tienes que marcar un poco los días previos a que teletrabajen y decirle: demás que teletrabajes, haz esto, ten en cuenta que es necesario que salga esto, y sale sin ningún problema. En cuanto al plan personal de teletrabajo que les comentaba antes, hay 4 motivos por los cuales se puede realizar un plan personal de teletrabajo, que lo que implica es que no solo se teletrabaja un día a la semana, sino que se puede teletrabajar 2-3 días a la semana por semanas alternas. Por ejemplo, esta semana se teletrabaja martes y jueves y la que viene lunes, miércoles y viernes, o incluso teletrabajar una semana entera y la semana siguiente de trabajo presencial. Os comento los casos. El primer lugar es por motivos de salud. Por motivos de salud hemos tenido un caso hace poco, y es una persona que padecía una neumonía y que por tanto nos comentaba que en su centro de trabajo, por las condiciones que existían de humedad, tenía miedo de volver a coger una baja laboral igual que el año pasado, y ella no quería. Entonces le comentamos que durante 3 meses consecutivos se pueden adaptar planes personales por motivos de salud. Desafortunadamente también, otra persona que padecía de la enfermedad, padecía un cáncer, también se le adaptó el año pasado, y durante los 3 meses, cuando esa persona quiso reincorporarse, se reincorporó a trabajar, pero estuvo 3 meses teletrabajando. Y cuando le venía bien, pues podía venir al ayuntamiento con total facilidad y no pasaba nada. Entonces, de esta forma, esas personas pueden teletrabajar porque realmente no están impedidas, pero por un motivo de salud, siempre y cuando es importante que haya un informe médico y que el servicio de prevención nuestro del ayuntamiento así lo certifique. Es decir, no puede decir esa persona a través de una instancia: quiero solicitar un plan personal de teletrabajo por motivos de salud. No, hacen falta esos 2 requisitos: que nos aporte un informe médico y que nuestro servicio de prevención así lo acredite. En segundo lugar, por gestación. Las empleadas públicas en estado de gestación a partir de la semana 36 de embarazo o de la 32 en el caso de gestación múltiple lo pueden solicitar. Y aquí viene una excepción. Antes os comentaba que en servicios sociales no pueden teletrabajar. Pues ahora mismo tenemos 2 planes personales en servicios sociales. Una es asesora jurídica, la otra persona es auxiliar administrativa. ¿Por qué? Porque estas personas lunes, miércoles y viernes teletrabajan y los martes y los jueves vienen presencial. Una persona vive cerca del municipio, pero la otra no. Entonces, desplazarse desde Valencia 45 kilómetros en un vehículo cuando estás en un estado avanzado, hay riesgo.
En tercer lugar, las personas, y esto es la bomba, este es el favorito de la mayoría de las personas porque el 55% de la plantilla del ayuntamiento está en una horquilla de 45 a 55 años de edad, entonces tienen hijos menores de 12 años. Entonces, el personal con hijos de 12 años o menos de 12 años, en los que estén obligados a acudir presencialmente al trabajo y en la misma franja horaria los dos progenitores, o el caso de familia monoparental, pueden realizar un plan personal de teletrabajo de 3 días a la semana o 2 días a la semana. Se debe acreditar estas circunstancias. ¿De qué forma? En primer lugar, el libro de familia, donde aparezca el menor y el padre, y en segundo lugar, en el caso de no ser una familia monoparental, sino que hay un segundo progenitor, el contrato de trabajo del otro progenitor, donde aparezca la jornada laboral de ese progenitor. Entonces, si queda acreditado que coinciden ambas jornadas, sí que se le permite. Y por último, el último cuarto, bueno, en este caso tenemos a 9 personas en el ayuntamiento que disponen de un plan personal de teletrabajo por hijos menores de 12 años. Y no hay ningún problema, son muy trabajadores y trabajadoras. Y el último apartado es el personal con personas mayores dependientes a cargo. Y que convivan en el mismo domicilio, cuando no exista otro cuidador. Entonces, estos requisitos son cumulativos. Debe ser una persona que tenga una persona mayor de 65 años, que conviva en el mismo domicilio, y esto se acredita a través de un volante de empadronamiento, que exista un informe médico que diga que esa persona es dependiente. Indirectamente nos vamos a la trabajadora social de servicios sociales, que también lo acredita. Entonces, no es decir, mi padre tiene 65, teletrabajo 3 días. No. Hace falta 3 cosas. Hace falta un volante de empadronamiento en el cual acredites que vives con tu padre, con tu madre, con la persona mayor dependiente. Hace falta un informe médico y hace falta un informe del trabajador social en el cual se acredite el estado de dependencia de esa persona y que, por tanto, no hay ninguna otra persona. Pero el que no hay ninguna otra persona que la pueda cuidar ya no es una declaración responsable y ya entra dentro de la ética y la moral de cada uno, si miente o no miente en su declaración responsable. En este caso, fueron resueltas 2 favorablemente. Una de ellas fue además porque el padre estuvo hospitalizado durante 3 semanas y fue más, en vez de adaptarlo por motivos de salud, como no eran los motivos de salud de la persona que lo solicitó, sino era su padre que estaba hospitalizado y no era una enfermedad grave, pero necesitaba estar con él, pues se lo adaptamos a través del apartado D y pudo. Luego hubo otra persona que lo solicitó y que era Vox Populi, que no convivía con su padre y no lo pudo acreditar con un volante de empadronamiento y por tanto se le desestimó y no pasa nada. Las conclusiones del teletrabajo para nosotros son 5. En primer lugar, que facilita la conciliación laboral y familiar. En segundo lugar, la igualdad de géneros y grupos profesionales. En tercer lugar, que contribuye a la sostenibilidad medioambiental. En cuarto lugar, que mejora la productividad de los empleados y empleadas. Y por último, la eficacia, debido a que ha generado que se citen las personas a través de cita previa y que una persona no acuda los miércoles y no haya nadie. Es que los miércoles puede que no haya nadie porque esa persona tenga citas, tenga reuniones o esté teletrabajando. Entonces la semana que viene vengo jueves porque los miércoles teletrabaja, pero es que a lo mejor la semana que viene ha tenido que modificar el día de teletrabajo por necesidades del servicio. Y ahí viene que ya no está nunca, no, ya no está nunca, no. Es que las personas trabajamos con agenda. Entonces, gracias al teletrabajo, ya que un día a la semana esas personas no están, normalmente estamos agendando que 2 días a la semana se atienda gente. Y esto lo voy a relacionar con los objetivos de desarrollo sostenible, porque como bien sabéis, a partir del 25 de septiembre del 2015, los líderes mundiales se reunieron para adoptar un conjunto de objetivos que debemos adoptar en los próximos 15 años, y ahora solo nos quedan casi 7 años para conseguirlos, y cada objetivo tiene tantas metas específicas que deben alcanzarse. Para mí el teletrabajo contribuye a fomentar 4 objetivos de desarrollo sostenible, y esta ya es la última diapositiva, estoy finalizando. En primer lugar, vale, el objetivo número 3, que es la salud y el bienestar. ¿Por qué? Porque el teletrabajo facilita la conciliación familiar y laboral, así como la organización de los empleados y empleadas. Mejora la salud mental, reduce el estrés producido por las jornadas laborales de oficina. Y garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible. En segundo lugar, el objetivo 5, que es la igualdad de género. La igualdad de género no solo es un derecho fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Tanto las mujeres como los hombres pueden acceder a solicitar planes de teletrabajo personalizados y a realizar de forma genérica un día a la semana teletrabajo. En tercer lugar, a conseguir el objetivo de desarrollo sostenible 10º, que es la reducción de las desigualdades, puesto que es indiferente que sean técnicos de grupo A como auxiliares administrativos de grupo C, subgrupo C2. Cualquier persona puede realizar teletrabajo con independencia de la categoría profesional en la cual se encuentre, sean funcionarios de carrera, funcionarios interinos o personal laboral.
Y por último, el cuarto objetivo es el número 13, que es la acción por el clima, puesto que contribuye a mejorar la sostenibilidad medioambiental como consecuencia de reducir un día a la semana, o 2 o 3, los desplazamientos hasta los centros de trabajo y a un menor consumo de luz en las oficinas. Y me he dejado una cosa, y es, en los planes personales, los específicos, las personas que tienen hijos menores a cargo de 12 años, también tenemos a 2 personas que están divorciados y tienen unas custodias compartidas, por tanto, la semana que según la sentencia les corresponden a los hijos, teletrabajan y pueden llevar a sus hijos a las 9 de la mañana o a las 8 al colegio y recogerlos sin tener que faltar al trabajo, ni tener que pedir media hora, nada. Ellos tienen esa semana teletrabajo y la semana que no tienen a sus hijos trabajan presencialmente. Y hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Clara, por tu clara exposición. Y bueno, muchas de las preguntas que tenía pendientes, la verdad es que me las has resuelto muy bien. Y bueno, yo creo que algunos de los problemas que muchas veces se achacan al teletrabajo, en vuestro protocolo pactado, creo que muchas de ellas se abordan. Entonces yo creo que, bajo mi punto de vista, y tampoco soy una experta conocedora, pero creo que muchas de las cuestiones las habéis abordado muy bien. Y si además contáis con el consenso de la parte sindical, pues enhorabuena. Y luego ya abriremos el turno de debate conjunto. Le voy a dar la palabra a Edurne Terradillos o Maichea, que además le debo agradecer doblemente, la primera por estar aquí y la segunda por haber aceptado sin ninguna duda y de manera muy rápida. Sentimos el poco tiempo que te hemos dado, pero seguro que lo vas a hacer muy bien, porque además lleva estudiando el tema de la digitalización algún tiempo y de la desconexión digital. Ya ha hecho varias publicaciones sobre el tema, o sea que es una conocedora de la materia. Por tanto, no es de extrañar que hoy esté aquí para hablarnos precisamente de esta cuestión. Y además lo hemos vinculado en la misma mesa porque, como ya sabemos, ¿no?, el teletrabajo, uno de los riesgos que tiene precisamente es el problema de si realmente cabe o no cabe una desconexión real de estos teletrabajadores. Entonces los hemos puesto a las dos en la misma mesa precisamente para ver esta vinculación entre el teletrabajo y la desconexión digital, si es posible o no. Y Edurne Terradillos es profesora titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, además acreditada cátedra, que también es importante decirlo, de la Universidad del País Vasco. Y bueno, hoy nos va a hablar de la proyección del Acuerdo Marco Europeo sobre Digitalización del año 2020, la negociación colectiva del sector público y la elaboración de un protocolo también sobre desconexión digital. Así que muchas gracias por estar aquí también tú, Edurne, y cuando quieras. Bien. Coge este micro. A ver qué tengo que hacer. Te lo enciendo yo. Vale, y luego para poner el PowerPoint. Ah, sí, y ahora lo pongo yo a la escala. Eso. Que lo vengamos. Uy. Bueno, buenos días, Egunon. En primer lugar, quiero agradecer la invitación tan generosa del comité organizador para que pueda estar hoy aquí compartiendo mesa con colegas, habiendo escuchado también a maestros y desde luego con este público tan especializado y tan especialista, porque me parece desde luego que es plausible y es por tanto un elogio a los organizadores que conecten a los teóricos con los prácticos. Yo por supuesto soy teórica y por tanto pues mi exposición pues va a ser más estática que lo dinámica que ha sido la de mi predecesora. Pero bueno, en cualquier caso, el cometido que tengo es pues analizar el derecho a la desconexión digital y lo voy a hacer a través del estudio de la regulación en una ley orgánica del 2018 que a su vez se remite a la negociación colectiva y en su caso también se remite a un protocolo, a una política interna. Entonces pretendo estudiar o analizar qué es lo que nos dice la ley desde la propia ley y proyectarlo al ámbito del sector público en la manera posible y con las reglas de interpretación al uso, ¿no?, que se utilizan en derecho. Así. Bueno, pues empiezo con una hipótesis muy clara que luego, claro, mi labor va a ser, mi tarea va a consistir en demostrar. La hipótesis es que es más fácil implantar una política interna que regule el derecho a desconexión digital en el sector público que en el sector privado. Vamos a ver qué es lo que pasa con la negociación colectiva. Pero bueno, esa es la hipótesis de partida. Para ello, como decía, en primer lugar, voy a atender a la regulación legal del derecho a desconexión digital en España. Como sabrán muchos de ustedes, se reguló en una ley orgánica de protección de datos de 2018 y esta en concreto se reguló en el artículo 88
Y este artículo lo que viene a reconocer es el derecho de los trabajadores y de los empleados públicos a la desconexión digital. La propia ley orgánica, en una disposición final, pide que se reforme el EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público, y en ese artículo 14 se vuelve a remitir a la ley orgánica, por lo que va a ser la ley que vamos a estudiar. Bueno, llama la atención que sea una ley orgánica dedicada a la protección de datos y, sin embargo, la desconexión digital, si en algo se caracteriza, es en que no hay datos. Lo que se le pide al empleador público es que no se conecte y que no haya datos. Pero realmente la propia ley señala que este derecho a desconexión digital es un derecho ordinario, porque la ley se titula de protección de datos y garantía de derechos digitales y sería un derecho digital. Por tanto, los trabajadores públicos y empleados públicos, dice ese primer apartado, tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. Quiero destacar de este primer apartado que se trata de un derecho. La doctrina, y no tanto la jurisprudencia, pero la doctrina sobre todo, ha discutido si no hubiese sido mejor, en vez de que se reconociera este derecho a la desconexión digital, que se reconociera el deber del empresario a reconocer el derecho. Pero bueno, en el Estatuto de los Trabajadores, que es lo que mejor conozco yo, hay varios ejemplos de reconocimiento de derecho que no por reconocerse a la trabajadora, por ejemplo, el derecho a solicitar la adaptación de jornada, el empresario tiene que dársela. Podrá negociar, podrá estar previsto en la negociación colectiva, podrá negociar durante 30 días, incluso unilateralmente a las dos partes, pero si no hay acuerdo, finalmente será un juez o otro tipo de mediador, pero será un tercero quien decida. Es decir, me parece que es positivo y me parece que es oportuno que se reconozca o que se recoja como derecho. Pero poco más nos dice este primer apartado sobre qué es este derecho. Poco más nos dice, pero bueno, ya con el vocablo, con el sistema de desconexión digital, pues estamos hablando de eso, de que mientras estemos en tiempo de descanso no tenemos por qué conectarnos ni por qué responder a requerimientos vía WhatsApp o vía correo electrónico que nos requieran, en nuestro caso la universidad o el ayuntamiento o el servicio público o el sector público del que se trate en su caso. Por tanto, es un derecho que hacía falta, es un derecho que aporta algo. Pues realmente estamos hablando del derecho al descanso. Lo que pasa que es verdad que la legislación administrativa como la laboral se ceba más y se centra más en la jornada de trabajo y no define tanto como por ejemplo lo hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que por eso esa doctrina puede ser útil, lo diré más adelante, a estos efectos, sobre el tiempo de descanso. Pero estamos hablando de tiempo de descanso, estamos hablando de que el trabajo digital es también trabajo, porque nos parece que por ser más fácil de acceder o por ser más sencillo, ¿no?, de responder, etcétera, o porque nos lleve menos tiempo que ir al lugar de trabajo y realizar ahí la prestación, etcétera, tiene menos entidad o tiene menos valor. Pues no, me parece que es interesante que aparezca y me parece oportuno que aparezca este reconocimiento, aunque también es un derecho de moda, etcétera, porque supone visualizar que el trabajo digital es también trabajo y por tanto lo que se haga en el tiempo de descanso, pues vamos a ver, pero tendrá que ser compensado, tendrá que ser reconocido y podrá ser invocado, vuelvo al tema de que es un derecho, podrá ser invocado ante los tribunales. También quiero destacar que es un derecho que se conecta, es un derecho ordinario, de carácter ordinario, no es un derecho fundamental, pero se conecta con uno fundamental, que es el de la intimidad personal y familiar. Eso también quiero destacar en esta primera diapositiva. Seguimos con la siguiente diapositiva, que hace alusión ya a cómo ha de regularse, ¿no?, y qué otras pistas da la ley respecto de dónde se debe desarrollar este derecho a desconexión digital. Vamos a partir al apartado segundo de esa ley orgánica. Pero aquí nos encontramos que, salvo lo que voy a leer a continuación, prácticamente hay una revisión absoluta de las modalidades de desconexión digital a la negociación colectiva o en su defecto, precisamente dice así la ley, al acuerdo entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios. Y aquí, ¿qué pasa? Pues que no aparecen los empleados públicos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? La ley ha olvidado a los empleados públicos, no quería referirse a los empleados públicos
quería apartar la negociación colectiva de los empleados públicos de esta materia, quería sustraer, ¿no?, a la negociación colectiva de esta materia. Yo entiendo que deben incluirse los empleados públicos, opino que es una deficiencia técnica del legislador, pero una opinión pues no es suficiente en derecho, y por eso traigo a colación el Acuerdo Marco Europeo sobre la Digitalización de 2020. Este es un acuerdo marco que se suscribe en junio de 2020 por los agentes, por los interlocutores sociales intersectoriales de la Unión Europea, y viene a ser un acuerdo en el que invitan a las partes negociadoras de los Estados miembros, también por supuesto España, para que negocien una serie de materias entre las que se encuentra la desconexión digital. Pero lo que es más importante es que este acuerdo marco se aplica al sector público. O sea, que si tenemos que se aplica al sector público y que pide que se regulen las modalidades de desconexión digital, aunque no nos diga nada más sobre qué es desconexión digital, porque creo que ya lo he dicho antes, es descanso, pues creo que esta pista o este argumento es suficiente para que vayamos más allá y recurramos a la lectura de este artículo para ver qué nos dice. Y dice este segundo apartado: las modalidades del ejercicio de este derecho a desconexión digital atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación, y esas modalidades se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, al acuerdo. Bien, lo primero, ¿qué son modalidades de desconexión digital? Porque si luego hay que desarrollarlo en la negociación colectiva, pues vamos a ver qué pistas nos da la ley. Pues la ley no dice nada más. Esta es una traducción literal de una ley francesa sobre desconexión digital, que fue anterior a la ley española, y lo han dejado así. Y encima lo repiten luego en el tercer apartado, al que llegaremos en su momento. Por tanto, no sabemos lo que es. Lo que sí es interesante, aunque no se extiende mucho la ley, es que se atienda, es que la negociación colectiva, cuando establezca las modalidades de desconexión, que atienda la naturaleza y objeto de la relación laboral. Ahora mismo la ponente que me ha precedido en el uso de la palabra ha hecho relación de algunos servicios que no pueden ser objeto de teletrabajo o que requieren algunas excepciones particulares. Pues lo mismo en el ámbito del sector público. Hay que tener en cuenta, de todas formas, que en el sector público quizás haga más falta regular la desconexión digital que en otros. No tanto porque haya tanta intensidad desde el poder de dirección, entendiéndolo así, del empleador público, sino porque la administración está muy digitalizada por planes de la Unión Europea que se remontan ya hace más de 10 años, y lo sabemos, quienes trabajamos en la administración, se encuentra altamente digitalizada, por lo que es también más fácil, como decía, conectarse desde el tiempo de descanso que en otros trabajos. Y claro, lo que quiere decir el apartado segundo de este artículo es que no será lo mismo, por ejemplo, establecer excepciones a la desconexión digital en servicios de protección social, o no sea lo mismo establecer excepciones, por ejemplo, a empleados públicos que se dediquen, por ejemplo, de supervisar la web de la Hacienda Pública, que últimamente ha sido objeto, ¿no?, de algún pirateo, y tenemos ahí todos nuestros datos, o quienes cuiden también la red digital o la red de la seguridad social. Es decir, que hay algunos servicios y hay algunos trabajos particularmente sensibles a que puedan establecerse algunas excepciones a la desconexión digital. Habla, como decía también este segundo apartado, de que esas modalidades del ejercicio del derecho a desconexión digital deberán potenciar la conciliación. Pues esto yo no lo entiendo. Entiendo, si hay alguien en la sala que lo entienda, que me lo diga. Yo creo que quería decir el legislador que, evidentemente, si se regula la desconexión digital, se favorecerá o se garantizará la conciliación, la vida familiar, laboral y tal, pero yo no sé cómo se puede potenciar desde un protocolo o desde la negociación colectiva sobre desconexión, no sé cómo se puede potenciar, pero quizás se me esté escapando algo, aunque yo soy una de las personas que ha tenido que conciliar, pero ni todo estoy dispuesta y estoy
soy toda oídos. Bien, ¿se puede negociar por este impedimento de que no se mencionan los empleados públicos? ¿Se puede negociar en el sector público la desconexión digital? La verdad es que a favor he mencionado ese Acuerdo Marco Europeo sobre Digitalización, pero en contra es verdad también que el artículo 37.1 del Estatuto Básico de Empleado Público, donde aparecen las materias, ¿no?, que de posible negociación, pues no han sido cambiadas. No aparece ninguna alusión a la desconexión digital. Pero, otra vez por contra, o en el mismo sentido, mejor dicho, en el Estatuto de los Trabajadores, tampoco el artículo 85 que relata algunas de las posibles cuestiones que se pueden negociar, o también en el artículo 85.3 que dispone las materias de obligada negociación, tampoco, aunque tengamos ese artículo 88.2 que se aplica desde luego al sector privado, tampoco se ha hecho nada. Es decir, que vuelvo a insistir en que es posible y debería negociarse en el sector público el derecho a las modalidades de la desconexión digital. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque el apartado tercero, vamos a ver a continuación, dispone que en este caso el empleador, administración pública, podrá elaborar una política interna. Pero ¿qué pasa si ha habido negociación? Si ha habido negociación colectiva y hay acuerdo, se supone que la administración pública desarrollará esas modalidades, cuando sepan qué son, que desarrollará esas modalidades de desconexión. Pero si no ha habido acuerdo, tiene algún espacio la administración, puede ex novo unilateralmente acordar o regular ese derecho a la desconexión digital. Hay una sentencia que pertenece al sector, o sea, es una sentencia del juzgado de la Audiencia Nacional, pero de la Jurisdicción Social, de 2022, que establece que los límites del derecho a la desconexión digital no los puede establecer unilateralmente el empresario. Y reproduce lo que he dicho antes, que tiene que haberse establecido en la negociación colectiva en su defecto tal y tal. Eso es lo que nos dice esta sentencia, que es la más apropiada o la más cercana al tema que nos ocupa. Sin embargo, si avanzamos, y transitamos al último apartado del artículo 88, nos encontramos que el legislador, otra vez hablando del derecho a la desconexión digital, y ya sin hablar de trabajadores ni de o solo hablando de trabajadores, pero bueno, hablando ahora del empleador, que puede ser empleador público, viene a decirnos que el empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida a los trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirá las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión digital. Y mi pregunta es, si las modalidades han tenido, y según esta sentencia de la Audiencia Nacional, si esas modalidades de desconexión han tenido que estar previstas, reguladas en la negociación colectiva, si ha tenido que ser así, y si no, la empresa, o en este caso la administración pública, no puede hacer nada, ¿por qué ahora vuelve el 88.3 a pedirle al empleador que defina, no que concrete o que detalle o que avance, que desarrolle las modalidades previstas en la negociación colectiva, sino que defina esas modalidades de desconexión digital? Y lo hace después del apartado segundo, es decir, que no se nos ha olvidado lo que acaba de decir, sino que lo hace a continuación. Por eso pongo entre interrogantes este fallo de la sentencia de la Audiencia Nacional, que es del ámbito privado, pero que lo mismo diría si estuviera hablando de la empresa privada. Es decir, yo entiendo que el empleador, aunque no haya negociación colectiva anterior sobre desconexión digital, o se haya descuidado o haya mostrado cierta indiferencia, podría realizar un protocolo de actuación en materia, o una política interna en materia de desconexión digital. Además, el artículo, el apartado que está ahí en la pantalla, dice: el empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores. Si atenemos a esa sentencia de la Audiencia Nacional que dice que tiene que haber negociación colectiva, ¿no? Y si no puede hacer nada el empleador, ¿por qué ahora, si ya hay negociación colectiva previa, tiene el empleador que volver a escuchar a los representantes de los trabajadores? Es algo también que llama la atención y que, desde mi punto de vista, insiste en mi tesis de que
podrá hacerse este protocolo, esta política interna de desconexión digital, aunque no haya negociación colectiva o acuerdo. Dice que elaborará una política interna dirigida a los trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos. Esto además se entiende mejor en el sector público, porque el artículo 37.2 del EBEP excluye de la negociación colectiva a esos puestos directivos, y normalmente suele ocurrir que son los que quizás más tendencia tienen a conectarse digitalmente o a responder o a estar más on, como se dice en inglés. Y dice también en la que se definirá, como decía antes, las modalidades del ejercicio, que de esto ya he hablado. Por eso voy avanzando y voy terminando. También dice ese artículo 88, en el apartado 3, que el empleador definirá las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. Y para mí esta es la clave del derecho a la desconexión digital. He comenzado diciendo que no es un derecho nuevo, sino que supone un derecho al descanso, pero ahora, ¿no? Desde el punto de vista de que estamos todo el día conectados, y de recordatorio de que cuando trabajamos digitalmente, aunque nos contemos 2 segundos, estamos volviendo al trabajo. Por lo tanto, es un derecho de autoprotección muchas veces respecto del trabajador. Pero el objetivo principal, tanto en esta, entiendo yo, en esta ley orgánica, como también en el Acuerdo Marco Europeo de Digitalización, es proteger al trabajador de la fatiga informática. Y por tanto tiene que ver con el deber de prevención de riesgos laborales. Y como la ley de prevención de riesgos laborales, como todos sabemos, se aplica, artículo 3, al sector público, y es el deber de prevenir la salud, y en su caso, ¿no?, de cuidar la salud tanto física como mental de los empleados públicos, en este caso es el empleador, pues más motivos hay para que sea la administración pública quien diseñe, si no hay negociación colectiva, vuelvo a insistir, si no hay negociación colectiva, quien diseñe ese protocolo. Habla este apartado tercero de que el empleador definiría las acciones de formación y de sensibilización. La formación también, las acciones de formación en el sector público pueden ser diseñadas por el empleador. Que luego haya negociación colectiva sobre ello, pues muy bien, pero esas acciones de formación también, de formación sobre la no conexión permanente y excesiva de sus empleados, para que efectivamente, para que al final sean más productivos y no incurran en esa fatiga informática, y para que sean más eficientes, es deber del empleador, administración pública. Termina el artículo diciendo que en particular se preservará el derecho de desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, así como en el domicilio. Lo hemos visto ahora mismo. Normalmente las personas que trabajan en casa o a distancia, normalmente el teletrabajo se realiza en casa, pues tienen más dificultades para diferenciar entre espacio de trabajo y de descanso. La regulación del trabajo a distancia, sabemos, y lo ha dicho Clara, la ponente anterior, se encuentra en el artículo 47 bis del EBEP, y sin perjuicio de que hay un procedimiento, etcétera, que hay que seguir. Es verdad que hace falta una autorización administrativa expresa para poder teletrabajar. Es decir, el servicio público, el interés del servicio público, el interés público impera sobre otras necesidades del trabajador. Y por tanto, por este motivo también creo que es más fácil que la administración elabore un protocolo o una política interna de desconexión digital que en el ámbito de la empresa privada. Y con esto ya paso a las conclusiones, que vienen algunas a insistir en lo que he dicho. Yo creo que es necesario regular las modalidades de desconexión digital en el sector público, porque está cada vez más digitalizado. Creo que es un reconocimiento el del derecho a la desconexión digital necesario, porque se nos olvida, o descuidamos que cuando estamos conectados desde cualquier sitio, como que estamos en el monte, estamos trabajando y no estamos desconectando. Es un derecho de los empleados públicos invocable, como podrían ser las horas extraordinarias, es decir, es un derecho que si se quebranta o que si se invade ese tiempo de conexión, y la prueba es posible, porque se deja rastro de todo y de cuánto tiempo, etcétera, pues puede ser motivo, y podría recogerse en esa política interna, puede ser motivo de reclamación, y puede ser desde luego un derecho
se puede solicitar el derecho de compensación, sea en tiempo de descanso o en dinero. Creo que la negociación colectiva o esa política interna debería identificar esas circunstancias excepcionales de conexión en tiempo de descanso. Claro, aquí es muy difícil porque sabemos que la regulación de la jornada en el EBEP es mucho menos concreta que en el Estatuto de los Trabajadores, que ya es poco, pero ¿por qué? Pues porque hay jornada de funcionarios, jornada de empleados públicos y hay tantos funcionarios tipo, tantos empleados tipo que hay una revisión por completo a las legislaciones específicas, por lo que tiene que ser en esos ámbitos donde se negocie o en su caso se elaboren esos protocolos. O la negociación colectiva o la política interna también debería compensar, como decía, los tiempos de conexión en tiempo de descanso. ¿Qué es tiempo de descanso y qué es tiempo de trabajo? No es algo que ha preocupado tanto, como decía al principio, al legislador español como ha preocupado por asuntos que han llegado al TJUE, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sentencia Matzak sobre un bombero que tenía que estar a disposición del servicio y en un tiempo récord de 8 minutos, pues podía, o sea, no es digital, pero ese tipo de jurisprudencia podía ser útil. Y en fin, ya bajando a la arena, y ya he comentado, pues habrá más gente que está aquí que yo, pero bueno, pues se deberían promover en esos protocolos o en esa política interna, pues el apagado de las direcciones de correo, es decir, pues esos mensajes que salen de que esta persona no está disponible porque está en tiempo de descanso, porque está en vacaciones, porque tiene un permiso, porque está en un sabático. Se deberían hacer cronogramas también de cargas de trabajo y de redireccionamiento de los requerimientos urgentes, ¿no?, de la administración de unos trabajadores a otros. O sea, hay muchas herramientas que yo desconozco porque no soy ninguna experta, en pocas cosas soy, pero desde luego en informática menos, y por tanto, pues eso, siempre con el objetivo de salud laboral. Creo que las personas que estáis aquí y los que trabajáis ahí, pues sabéis y sabréis hacer algo más, y espero que haya servido algo lo que he comentado aquí. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Edurne, por tu exposición, y yo creo que has dejado muy claro, ¿no?, la vinculación entre cada vez más extendido el uso del teletrabajo y la difícil frontera entre una desconexión digital con esos breves momentos en los que nos conectamos, nos desconectamos, que en realidad no acabamos de descansar, ¿no?, y su vinculación con la salud laboral tan fundamental para todas las personas trabajadoras en general. Y bueno, tenemos unos minutos, hoy tenemos un poquito de margen, 15 minutitos para preguntas y cuestiones, y antes de dar paso también quería invitar a todos los asistentes y a todas las asistentes a que, si alguien tiene experiencias de negociaciones de otros protocolos de desconexión digital o de teletrabajo, pues que también los compartan, ¿no? Ya sabemos que aquí es una terapia colectiva, entonces si alguien quiere comentar su experiencia, frustración o logros, que si son logros pues todavía mejor, pues encantados de escucharlos. Y por ahí había una pregunta. Sí, buenos días. Soy empleado de una empresa pública, soy técnico de prevención de riesgos laborales y además sindicalista de comisiones obreras. Y antes de hacer mi pequeña reflexión, creo en los planes de teletrabajo y en la negociación, pero ahora abro la crítica. Un plan de teletrabajo es una organización del trabajo, nada más. Es decir, no debemos confundir un plan de teletrabajo con la adaptación de las condiciones de trabajo de un trabajador sensible. O vamos a quitar al trabajador del centro de trabajo porque el centro de trabajo está enfermo. Eso no es un plan de teletrabajo. Eso es sustituir mediante el teletrabajo la legislación de prevención de riesgos laborales. En las medidas de conciliación creo que ocurre lo mismo. Es decir, el teletrabajo no es una medida de conciliación, porque si mi jornada de trabajo es de 8 de la mañana a 3 de la tarde y los niños entran al colegio a las 9, a mí no me arregla nada estar trabajando en el teletrabajo. Es decir, me encuentro en la misma situación en que no podré atender esa situación, y si tengo que estar cuidando a una persona, tendré que estar cuidando a la persona y no teletrabajando, porque el trabajo exige atención y jornada y no puedo abandonar el trabajo para atender a otra persona. Creo que cuando se hace un plan de teletrabajo
deben de tenerse en cuenta estos condicionantes y a veces esta falsa creencia de que el plan de teletrabajo va a conciliar o va a solucionar problemas, porque si no, mezclamos términos. Si lo que necesitamos son unas medidas de conciliación, vayamos a por las medidas de conciliación, no a por un plan de teletrabajo. Y si necesitamos medidas de prevención de riesgos laborales para adaptar las condiciones de trabajo a la persona, o para temporalmente centros de trabajo que necesitan ser sanados, apliquemos la ley de prevención de riesgos laborales. Lo otro es jugar haciéndonos trampas a nosotros mismos. Creo que debemos de reflexionar muchas veces, no lo sé. Creo que hay que ser muy crítico y estar muy atento a si aplico ley de prevención de riesgos laborales, medidas de conciliación o teletrabajo, porque son cosas completamente diferentes. Gracias. Muchas gracias por la intervención y yo justamente una de mis preguntas era por esto, ¿no? Es decir, yo creo que como muy bien ha dicho, cuando hablamos de prevención de riesgos no tenemos que confundirlo, ¿no? Quizá que no toda la solución quizá es teletrabajar, quizá puede ser una de las soluciones, pero no necesariamente tiene por qué ser esa. Y cuando, mi duda también que te adelantaba ya anteriormente tiene que ver con lo que ha comentado también, perdón, ¿es su nombre? Javier, ¿no? Que decir, el tema de la conciliación, que es un tema que a mí con el teletrabajo y conciliación siempre me genera un poquito de dudas, ¿no? Y cuando has comentado que además en vuestro ayuntamiento no hay 9 personas que han pedido este teletrabajo por razones de conciliación, a mí me gustaría saber si se cumple esa regla que por desgracia hay, ¿no? Que son más las mujeres que lo solicitan que los hombres. En vuestro caso no es así. 50-50. Porque como muchas veces hemos visto, ¿no? Es decir, bueno, conciliar es dejamos que la mujer teletrabaje desde su casa y perpetuamos los roles. Bueno, supongo que aquí Gemma tendrá mucho más que decir que yo cuando hable de los planes de igualdad también, ¿no? Pero el miedo muchas veces cuando hablamos de teletrabajo es cuidado con la conciliación y volver a la situación de la mujer en el hogar familiar, cuidando de la familia, como dice Javier, ¿no? Aparte de tu labor profesional, también cuidado de personas mayores, de menores, etcétera, etcétera. Bueno, y esa es mi reflexión y entonces me alegra saber que por lo menos en el ayuntamiento eso no pasa. No sé si quieres hacer alguna contestación o... Hola Javier. A ver, la cuestión es que nosotros tenemos como jornada obligatoria presencial de 9 a 2. Está la flexibilidad de poder entrar desde las 7 de la mañana y salir hasta las 4 de la tarde. Entonces se facilita a las personas que tienen que llevar a sus hijos a centros escolares o a las personas que cuidan a personas mayores en el horario en que estas personas requieren especiales cuidados porque es la hora de levantarse, la hora de darles el desayuno, porque a partir de las 9 de la mañana es cuando en horario de trabajo presencial se les requeriría que estuvieran obligatoriamente en la oficina. Es como que obligatoriamente cuando realizas teletrabajo a partir de las 9 es cuando debes estar conectado. Entonces tienes esta flexibilidad que si estás en casa te puedes conectar a las 9 de la mañana o 9 y cuarto, tenemos esos 15 minutos de flexibilidad, y luego esa persona en su casa, si tiene que irse a las 12 a recoger a su hijo, se puede recoger a su hijo, puede estar con él sin estar trabajando de 12 a 3, por ejemplo, a las 3 lo puede volver a llevar al colegio, se vuelve a conectar y como está teletrabajando y al final tiene que cumplir con su jornada semanal, ya es esa persona la que como tiene la posibilidad de realizar teletrabajo, a lo mejor el día que teletrabaja, solo teletrabaja 5 horas y luego decide un día que se queda 1 hora más en el trabajo o que se conecta 1 hora cuando llega a casa y termina de hacer algunas cosas. Entonces sí que es más flexibilizar para poderle adaptar a esa persona que pueda realizar las funciones de conciliación, tanto sea con hijos o como personas mayores dependientes. Y luego el tema que hemos comentado de la persona, por ejemplo, que tenía neumonía, aparte de que ya se está adaptando el puesto de trabajo, porque es un centro de trabajo de los más antiguos que tenemos actualmente en el ayuntamiento, y si no pasa nada, antes de que finalice el verano, estarán ya rehabilitados porque está en obras. El verano ya no pasará esta situación, ni el invierno que viene se le tendrá que realizar una adaptación del trabajo, porque como bien indicas, realmente el problema de fondo es hincar bien el tema de la prevención de riesgos laborales. No sé si alguien más tiene preguntas, cuestiones que quiera comentar. Nadie que haya negociado un protocolo y nos puede ilustrar. Bueno, pues si nadie, yo voy a... Adrián, vale, si no, bueno, monopolizo yo el debate. No, bueno, mi pregunta, de hecho, yo creo que una ya la has contestado, pero solo para estar seguro, que era la cuestión de que sí que hacéis, o sea, control horario, es decir, Sí. que igualmente hay registro horario, aunque sea en casa, pero sí que permitís una mayor flexibilidad, pero dentro de las mismas horas, o sea,
o incluso podrían superar las 4 de la tarde y trabajar a las 7 de la tarde o trabajar un sábado o algo así, es decir, hay mayor flexibilidad por el tema del teletrabajo. Incluso las personas que trabajan días presenciales en la administración, hay 3 personas que tienen 3 resoluciones, que es porque los hijos entran a las 9 de la mañana, entonces no pueden estar a las 9 de la mañana los días acuden presencialmente. Entonces estas personas en esos servicios, además coincide que son 3 auxiliares administrativos, el horario de atención es de 9:15 a 2:15, en vez de ser de 9 a 2, como ellos entran a las 9:10, 9:11, 9:12, pusimos en la puerta de esos centros de trabajo que el horario de atención, puesto que los auxiliares son los que estaban en las entradas de esos centros de trabajo, sería de 9:15 hasta las 2:15. Ellos salen, no acaban a las 4, acaban a las 4:15 su jornada laboral, pero incluso su horario de atención también se alarga 15 minutos más allá. Luego las personas que realizan teletrabajo por motivo de adaptación, todas tienen la libertad siempre y cuando se cumpla el cómputo mensual. Normalmente lo controlamos semanalmente, cada lunes hacemos un control respecto de la semana anterior de cada centro de trabajo, cada semana lo hacemos aleatoriamente. Al final cada persona se organiza de la forma que mejor puede. Es cierto que no es lo mismo trabajar un día por la tarde que un día por la mañana o un sábado, pero si a esa persona le resulta más práctico para poderse organizar, conectarse una hora para terminar las tareas que tenía pendientes un lunes por la tarde o un sábado por la mañana, mientras que los objetivos salgan, no hay ningún inconveniente. Y como salen, no podemos poner ningún obstáculo. Bueno, y ya por último, y ya sí, también tiene una cuestión de precisamente con esto, porque además es un tema con el que he debatido mucho con Adrián, de la prevención de riesgos laborales, que ha salido aquí el tema también de la importancia que tiene en el teletrabajo, y también quería saber si en este año y medio ha habido algún accidente de estas personas que trabajan desde su casa, y en su caso, si ha habido, no lo sé, cómo se ha solucionado eso, es decir, para ver su tiempo de trabajo, si estaban trabajando, si no, es decir... Afortunadamente, a fecha de hoy, a estas horas, no, todavía no hemos tenido ninguno. Pero es cierto que son deberes pendientes, porque tenemos pendiente desde hace un año que la técnico de prevención evalúe, porque deberían evaluarse todos los centros de trabajo, es con independencia de que su localización sea Vall d'Uixó, o la persona teletrabaja y teletrabaja desde Valencia o desde Castellón. Esto es un poco una vorágine y abrir, pero realmente debería ser la persona que se encarga de la valoración y de la prevención quien fuese a ese domicilio y viese en ese domicilio dónde está realizando el teletrabajo. Esta mesa es adecuada, este ratón que utilizas es ergonómico, no es ergonómico, la luz, las condiciones climatológicas, la pantalla, está bien situado, esta silla, al final estas 7-8 horas. Y eso es una tarea pendiente porque no lo realizamos. Y yo estoy convencida que seguramente más de la mitad de las personas que realizan teletrabajo, y yo me incluyo, estás en casa y el estar en casa te implica que a lo mejor coges en un momento el portátil y dices, bueno, me voy a la cocina, voy a seguir. Y no estás haciendo las cosas correctamente porque no es la postura adecuada, ni a lo mejor es la luz adecuada, ni tienes la pantalla de la forma que debe estar orientada teniendo en cuenta las ventanas, y esto es un problema. Sí, por aquí hay una... Empezamos por aquí, luego por allá. Ya ha salido el tema de la prevención de riesgos y claro. Buenos días. Una consulta. Con el tema del teletrabajo tengo la sensación de que incurrimos en un topicazo bastante criticable, que es que termina siendo una cosa meritable. O sea, que depende del empleador, al final, el concederlo o no concederlo como un mérito, es como graciable. Porque, entiendo a palabras textuales, si es un mal faener, ¿ponéis ese celo cuando no es teletrabajo, cuando es trabajo in situ, cuando es en el puesto de trabajo ordinario? ¿También se supervisa del mismo modo que se cumplen esos objetivos? Y en caso afirmativo, ¿se aplican el mismo tipo de sanciones? Porque entiendo que si a uno se le retira el teletrabajo... Perdón, es que he tocado yo este. Entiendo que si a uno se le puede retirar el teletrabajo porque no estás cumpliendo tus funciones, también en el puesto ordinario se te podría sancionar por otro tipo de cuestiones. Sí, y de hecho, posiblemente esté en vías de a lo mejor algún expediente disciplinario con algún apercibimiento a las personas que sean en casa o sean en el trabajo, como antes he dicho. Pues a lo mejor hay malfainés, porque eso es evidente, pasa en el sector público, pasa en el sector privado, y todos seguramente aquí tenemos a alguien en la cabeza.
pero no pondremos nombres, claro. Luego había otra pregunta ahí que es Ana Castro. Bueno, sí, una pregunta. Le quería preguntar que sobre el tema que salió hace nada, ahora se ha considerado en un juzgado de un tribunal de Cáceres, ha considerado ya accidente laboral caerse de la cama cuando se teletrabaja, y también cuando estabas yendo al baño mientras teletrabajas, se considera que no estabas realizando una parada, o sea, un parón de tu actividad laboral. Por ejemplo, en Alemania también, en esta materia, se ha dicho que cuando tú trabajas en la planta de abajo de tu casa y te caes por las escaleras, también está asegurado, aunque no hay mucha jurisprudencia al respecto. Entonces, quería preguntarle cómo considera que se debería de planificar estos riesgos, cómo se podría implementar aquí en España, teniendo en cuenta la poca jurisprudencia que hay y la poca práctica que ha habido hasta el momento. Y esa sería la pregunta. Muchas gracias. Si la puedes contestar, claro, decir. La problemática es que todavía no hay jurisprudencia como para poder valorar los casos, pero yo entiendo que si una persona de las que está realizando teletrabajo en este momento en su casa sufre un accidente por desgracia y se cae de las escaleras o un entortillón y es un horario laboral y está en ese momento, ha fichado. Otra cosa es que no haya fichado y le pase, por ejemplo, mientras está llevando a su hijo al colegio y entonces no ha fichado. Pero en el momento en el que nosotros tenemos fichado, se tiene que entender que es un accidente laboral y le tiene que cubrir con independencia de que el centro de trabajo sea el ayuntamiento o sea su casa, con independencia de que a lo mejor esa persona tiene un escalón en un mal estado y estaban en obras. También si estaban en obras sería para valorar hasta qué punto, y ahí entraría hasta qué punto entra si es un accidente laboral o es que no has tenido las condiciones. Pero como puede haber tanta casuística y ahora está empezando el teletrabajo, yo me imagino que dentro de 4 o 5 años veremos de todos los colores, pero sí. Caerte de la cama o tropezarte y caer por las escaleras, caerte de la cama no te puede pasar en la oficina, pero caerte por las escaleras sí, y un tropezón o incluso una tendinitis que se te pueda agudizar y terminar con un problema más serio, que tengas que incluso requerir una intervención quirúrgica, es un problema derivado del trabajo, porque mi problema, si estás al final siempre con el ratón y con el ordenador, otra persona que trabaja en otro sitio que no sea con un ordenador no tendrá esa problemática. Entonces yo sí que entiendo que si lo realizas en horario y en tu jornada laboral mientras hayas fichado, el ayuntamiento tiene que hacerse cargo como un accidente de trabajo. Gracias. Y perdón por volver a insistir. Que es un acto preparatorio al final del trabajo, que no está realmente en el trabajo. Quiero decir, si trabajas en la planta de abajo y estás yendo hacia allí, pues la mutua lo que intenta alegar es que es un acto preparatorio. Eso, exactamente. Que yo creo que ahí sí que estaría más o menos fácil la argumentación, lo mismo que ahora se considera para el tipo de, para un trabajo normal en el que tú tienes que ir a tu oficina, que si te caes saliendo de casa sí que es accidente. Un accidente de itinerario. Entonces, Claro. Incluso si van a recoger a los niños, entiendo claro, yo. Esa pragmatización Va a ser hacia... que creo que es muy veremos, importante, precisamente. Bueno, no sé si quieres contestar. Nosotros con el tema del teletrabajo simplemente es la única forma que podemos controlarlo, los fichajes. Si ocurre dentro del periodo en el cual se queda constatado que has fichado, sí que consideraríamos. Si no, si te has caído 2 minutos antes de ficharte, eso te pasa en la calle un día que vas a trabajar presencial y efectivamente un accidente itinerario y sí que estarías cubierto. Pero en casa no nos ha pasado todavía. Pero las directrices van un poco por ahí. Si has fichado sí, si no has fichado no. No, yo creo que ahí, como decía Edurne, ¿no? Es decir, bueno, sí. A ver, el fichaje evidentemente es un sistema de control, pero no lo es todo. Es decir, los accidentes sin itinerario no se fichan, como muy bien decía Edurne. Claro. Cuando voy a dejar a mis hijos o a mis hijas a la escuela y en ese trayecto me pasa algo, obviamente no he fichado y puede ser accidente sin itinerario. La cuestión es, ¿eso también sería en el teletrabajo? En opinión de los que estamos aquí trabajando el tema, consideramos que sí, pero bueno, obviamente yo no tenemos, Edurne manifiesta. Pero no hay jurisprudencia. No tenemos ninguna sentencia por el momento, que seguramente, como lamentablemente veremos, yo creo que todo pasará. Y yo creo que, como decía Ana, hay que diferenciar, ¿no? Es decir, en el caso de la sentencia de Cáceres, la trabajadora estaba trabajando, había fichado, estaba en su horario de trabajo, va al baño y en ese trayecto tropieza y se cae. Entonces
Entonces, claro, ahí estaba relativamente claro, a pesar que la mutua alegara que es que era un tiempo de descanso, tener que ir al baño, ¿no? Por mucho que sea teletrabajadora. Y en el caso, ¿no?, de los otros situaciones en las que, bueno, yo quizá no he fichado, pero me estoy preparando para ir a trabajar, hasta qué punto esto en el teletrabajo se podría dar, que yo creo que evidentemente tendremos sentencias dentro de muy poco. Esperemos, ¿no? Pero como... Bueno, esperemos en el sentido... No porque nadie se caiga, pero sí puede ser que nos den un poco de luz, pero sí, efectivamente. Y creo que había aquí también un comentario previo. Que nadie muera. Solo lo justo para clarificar que esto llega con lo que estáis diciendo. En mi empresa acabamos de negociar porque ha habido un acuerdo, una mesa de diálogo del sector público, instrumental, donde intenta regular de alguna manera las condiciones laborales de todo el personal. Y es muy novedoso, es lo que dices. A lo mejor dentro de 4 o 5 años, ¿no?, pues como que se va a ver más, pero hay mucha confusión con el tema de la ley de prevención de riesgos laborales. El tema del control, hay mucho miedo por parte de los directivos a cómo controlo yo el trabajo. Entonces, bueno, esperemos que igual de aquí a unos años, bueno, pues esté más claro. Pero la experiencia es esa, quedamos un poco perdidos. Sí, pero que no estamos pidiendo que nadie se muera, ¿eh? Es decir, sentencias sí, pero si son tropezones, mejor, ¿eh? Bueno, yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que aquí la clave está en que hay desconfianza. Claro, Clara lo ha contado como que lo tienen claro, es decir, todo el mundo cumple los objetivos, es una suerte y por tanto no hay problema, pero yo creo que en la mayoría de casos no va a ser así, y yo creo que pasa esto igual en el sector privado, es decir, los responsables o directores de departamentos o de jefes de unidad tienen claro cómo controlar o vigilar presencialmente, pero no saben cómo hacerlo. Muchas veces es falta de formación o experiencia de cómo hacerlo con el teletrabajo. Y eso está haciendo, pues eso, que volvamos a lo que ha sido España hasta el momento, y es presencialista. Que yo llevo trabajando en materia de teletrabajo desde antes de la pandemia, y criticando mucho esta falta de activación, digamos, del teletrabajo. En España estábamos por porcentajes casi la mitad de lo que tenía Holanda o de lo que tenían otros países europeos, estábamos por debajo de la media, y es porque tenemos una cultura muy presencialista. Y esa cultura muy presencialista viene de una desconfianza, viene directamente de la desconfianza, y a veces incluso eso de falta de preparación, y yo creo que de alguna manera eso se tiene que romper. Pero no parece que esté pasando. Yo creo que es necesario eso, que de la parte empresarial, incluyendo en este caso la administración pública, se sepa, pues eso, cómo tener confianza, cómo saber motivar a distancia, que no se motiva igual presencialmente que a distancia, y cómo hacerlo, bueno, pues eso, y sabiendo que los trabajadores y trabajadoras van a responder, ¿no? Es decir, pues lo que has dicho de los objetivos, ¿no? Yo creo que en parte hay que ir a una flexibilidad más horaria y menos registro horario, habrá que cumplirlo, pero que hay que ir a permitir sobre todo flexibilidad. Además, yo eso lo he dicho por escrito alguna vez, que flexibilidad horaria y control de la jornada no son incompatibles, porque tú puedes controlar la jornada, pero dejarle que la persona fiche cuando quiera. Entonces hay que ir hacia ahí, pero es verdad que eso implica que se cumplan los objetivos. Y a mí me da un poco de miedo también, y enlazando, porque yo lo tenía en la cabeza, pero se ha dicho ya y no quería repetirlo, pero simplemente decir que sí que me da un poco de miedo que se utilice la conciliación como teletrabajo, precisamente por esto, porque es que a lo mejor al final vemos, no, es que la persona que está teletrabajando rinde menos. No, oiga, es que lo que necesitaba sería otra medida de conciliación de verdad. Entonces, como esta persona está conciliando y a la vez trabajando, y por eso rinde menos, no porque la persona quiera rendir menos, sino porque está haciendo dos cosas a la vez. Entonces, creo que puede ser negativo en general para el teletrabajo, precisamente que se utilice como conciliación, ¿no? No solo, además, como muy bien ha dicho Ángela, puede pasar también para las mujeres, ¿no? Pero es que no es solo eso, es que también en general para el teletrabajo se puede ver como negativo si hacemos que la persona que teletrabaja sea la persona que además concilia, porque entonces, ya digo, en tu caso no es perfecto, es decir, pero que puede pasar, y entonces hay que tener cuidado, porque puede ser negativo para al final todas las personas trabajadoras, que se vea el teletrabajo como rinde menos, pero en realidad no, es que hemos hecho un sesgo, y es que estamos dando el teletrabajo a las personas que concilian, y por eso es por lo que rinden menos, porque están haciendo dos cosas a la vez y no debería ser así. Necesitamos otras medidas de conciliación que no sean esta. Nada, con esto, gracias.
No sé si alguien más quiere intervenir, alguna... Sí, por ahí, y finalizamos con esa intervención. Sí, muy brevemente, pero es que efectivamente nos está sucediendo que nos estamos olvidando de la desconexión. Sí, habéis desconectado. Al final, uno de los riesgos, o sea, porque efectivamente el boom del teletrabajo vino con la pandemia y con los encierros, ¿no?, en los domicilios y la obligación de mantener igual el trabajo dentro de todo lo posible, y efectivamente se produjeron situaciones muy caóticas a nivel personal, de gente que conciliaba y trabajaba, intentaba trabajar y intentaba conciliar, situaciones de estrés que pasaron por las organizaciones sindicales muy importantes, y entonces efectivamente a nosotros sindicalmente siempre nos ha preocupado el tema de los riesgos laborales ligado al teletrabajo, el tema de la conciliación, y es más, cuando ahora hablamos de la libertad de jornada y uniéndolo con lo de la desconexión, que vuelvo a dejarlo al margen, podemos acabar sin tener los derechos a los descansos entre jornadas, los derechos a los descansos semanales, o sea, simplemente porque nos lo autolimitemos. Entonces, para nosotros, cada vez que hablábamos de negociación de teletrabajo, efectivamente un tema era la salud laboral, otro tema era marcar tiempos máximos también de conexión, porque no puede ser que cada uno se conecte cuando quiere, que a las 3 de la mañana, porque su hijo le ha dado una mala noche, esté haciendo un trabajo por muchos objetivos que tengas que cumplir, y hay una serie de factores que son graves. Igual que el mantenernos con la utilización de portátiles, porque todos sabemos que el portátil es el elemento más nocivo para el trabajo con los ordenadores. Ni la pantalla tiene la regulación adecuada, ni tampoco tienes un teclado independiente. Y seguimos utilizando los mismos medios que en aquella situación de urgencia, pensando que eso es el teletrabajo. Y a mí me preocupa tanto la desconexión como los medios que se están dando, como que la gente lo ha visto como un beneficio y puede ser a corto plazo y en situaciones determinadas, pero puede ser un perjuicio a medio o largo plazo. Y hay que ir con cuidado, no hay que tenerle miedo, pero hay que regular bien. Yo creo que en esto quizás es el riesgo, ¿no? No sé si queréis contestar alguna cosa por alusiones de desconexión, teletrabajo. Bueno, si no, yo yo estoy de acuerdo. Yo, como he comentado, me parece que se contemple como un derecho, pues refuerza que es una materia que favorece al trabajador, sobre todo, y que está pensando en que uno mismo se autorregule y que no se conecte en todo momento. Es verdad que queda mucho por regular, etcétera. Pero eso, llegó en el 18 antes de la pandemia, pero llegó en buen momento por todo lo que ha venido después, aunque no sé lo que está pasando, por eso decía que hay muchos técnicos, no sé qué está pasando ahí en la negociación colectiva. Lo que llega de convenios colectivos, ¿no? Sobre todo he estudiado en la empresa privada, que regulan la desconexión, no hacen más que reproducir lo que dice la ley. No se han puesto, pues también por lo que decía, ¿no? Porque si el propio legislador no da muchas pistas y habla de modalidades y pues no sé qué otros técnicos o qué otros expertos necesitarían los que negocian para hacerlo bien. Desde luego en la ley no se encuentran muchas pistas, ni en la Carta de Derechos Digitales que aprobó también, ¿no? Que es muy pomposa y muy rimbombante el Ministerio de Trabajo, pero se habla de desconexión, pero se reconoce como un derecho otra vez y no se aporta nada más. Y son temas que, no sé, que igual nos tienen que ayudar, pues aquellos que se dedican a las matemáticas o a la informática y que sepan, ¿no? de mecanismos de dejar de estar conectado o otro tipo de formaciones, no sé de quién, de qué expertos, pero que nos conciencien sobre el daño que nos está haciendo estar permanentemente o durante el fin de semana o en las actividades de ocio conectados a un dispositivo. Bueno, pues con esto creo que vamos a finalizar y justamente creo que ha salido ya el elefante en la habitación, ¿no? Que son los riesgos psicosociales asociados al teletrabajo y a los problemas de desconexión digital. Y que, como muy bien decía Edurne, pues tenemos que ver cómo formamos a nuestras personas trabajadoras, especialmente a las personas teletrabajadoras, en materia de riesgos psicosociales y cómo se tienen que desconectar y cómo hacer un buen uso de los elementos que tienen a su disposición, que sean los correctos, etcétera, ¿no? Así que muchísimas gracias a Clara París y a Edurne Terradellos y muchas gracias a todos los que habéis participado, obviamente.
Y vamos a cambiar de mesa, invito a la mesa a Jesús del Val para que nos hable.